Dave Grohl, vocalista de los Foo Fighters, hace un buen tiempo dijo que los programas de talentos en realidad lo único que hacen es matar talentos. ¿Usted está de acuerdo? No forzosamente lo único, pero sí lo hacen mucho, ¿no? ¿Qué es el problema? Mira, aquí hay una cuestión sobre la que he reflexionado bastante. Ya hice un video sobre, creo que es un video sobre talento. Sí. Mira, las redes y la abundancia económica nos han permitido descubrir que el talento es mucho más frecuente de lo que creíamos. Un prodigio del violín necesitaba tener una serie de elementos que confluyeran para tener al prodigio del violín. Qué sé yo, a Niccolò Paganini o al prodigio del violín que tú quieras. Primero que nada, tenía que tener una familia que lo educara. O sea, que no lo metiera a trabajar en una mina a los 8 años, o en una textilera, o en el campo. Luego, esa familia tenía que tener cierto mínimo respeto por la música, tenía que tener cierto gusto por la música, cosa que era difícil cuando en la mayoría de los lugares acceder a la música ya era difícil. No había grabaciones, no había MP3, no había Spotify. Había un señor que pasaba cantando cuando había feria y punto, con su zanfona y... Bueno, tenía que tener los medios económicos necesarios para adquirir un violín, que ya estás hablando de una minoría absolutamente despreciable entre la humanidad de hace 100 o 200 años, y 50. Te voy a decir por qué. Luego, necesitabas que pudieran pagar un profe de violín, y además necesitabas que no se estuviera muriendo de hambre, y además necesitabas que tuviera una salud más o menos razonable, porque la gente moría pues, a edades mucho más tempranas de media. Había ancianos, pero había pocos. Y luego necesitabas que tuviera el talento necesario para demostrar que era un prodigio en el violín. Pero seguramente había cientos o miles de niños y niñas prodigios del violín que estaban en la mina, en la textilera, trabajando en el campo, o muertos, o que no pudieron demostrar eso. Para que a mí me compraran una guitarra tuvieron que pasar 3 años. No era fácil conseguir un instrumento. Para una familia de clase media baja era una hazaña. Me pusieron clases de piano, me encantaba el piano, pero no tenía piano. Hoy no necesito piano para comprar un teclado. Quería tocar la batería, me van a comprar una batería y luego me van a dejar ensayar batería en el pequeño departamento donde vivía yo con mi madre. Pues no, mi hijo tiene una batería electrónica y estudia batería. Lo que las redes y la abundancia y el abaratamiento de muchas cosas nos ha dado, este inicio de la postescasez, es la posibilidad de que más gente toque la guitarra. Y de pronto tú ves YouTube o TikTok y tienes verdaderos prodigios de la guitarra, del violín, del cello, del clarinete, del saxofón, de la batería, de lo que quieras. Miles o millones de personas que son capaces de hacer cosas que antes se consideraban reservadas a muy poquitos genios. Lo tienes a los compositores, gente que escribía esta canción y mira, la estoy cantando en YouTube y tú lo oyes y dices, pues esto es maravilloso. ¿Por qué tengo que estar oyendo yo a Ariana Grande o cuando puedo estar oyendo esto, ¿no? O a Bad Bunny? Se ha demostrado que el talento es mucho más frecuente de lo que creíamos. Y hablo de la música porque es donde yo estoy más metido, porque soy un fan de la música, pero te puedo hablar de la pintura, te puedo hablar del dibujo, dibujantes que hay absolutamente maravillosos, increíbles, asombrosos, hombres, mujeres, niños pequeños, etcétera. Bueno, luego te das cuenta de que sí, toca muy bien y ya. Es decir, que el talento no basta. Que con ese talento puedes ir a los concursos de talento y puedes brillar en los concursos de talento. Pero eso no te garantiza que puedas ser un artista que llegue al interés del público. Porque eso depende de mucho más que el talento. Depende, por ejemplo, de la creatividad. Cantar muy bien. Por ahora resulta que descubrimos que es más fácil de lo que creíamos.
pero cantar muy bien muchas veces, de manera continua, eligiendo correctamente tu repertorio y sintiéndolo tan intensamente que se lo puedas transmitir al público de una manera eficaz y sin destruirte la garganta con nódulos, porque tienes además un profesor de canto, porque aparte de tu talento necesitabas aprender canto y control de la voz y control del aparato fonador y de tu respiración, etcétera, etcétera. Sí, eso ya no. Y resulta que aunque hay todo ese vastísimo talento, son algunas pocas personas talentosas las que sobresalen. Y sí creo que sea más fácil sobresalir si no estás en un concurso de talento. Y el ejemplo más reciente que tengo yo es Måneskin. A mí me dicen, es que ganaron el concurso de Eurovisión, que me parece despreciable. Es divertido, pero me parece menos serio que un neurocirujano vestido de payaso, ¿no? Entonces, y perdón por los neurocirujanos y perdón por los payasos. Y ganaron Eurovisión, que los oiga su tía, que los oiga la gente que oye Eurovisión. Tardado casi un año en escuchar a Måneskin y en darme cuenta que es un gran grupo de rock. Y lo mismo pasa con mucha gente que aparece en los concursos. Pienso en la magia, pienso en, ¿cómo se llama? Ay, no, voy a decir una tontería, entonces no la voy a decir. Un prestidigitador chino que es absolutamente delirante, que tiene enloquecidos a genios como Penn and Teller, pero que pues, apareció en America's Got Talent o alguno de estos, y ya por eso sentías que se había disminuido. Home Free, uno de los grupos vocales que más me gusta, estuvo en uno de esos concursos. Entonces creo que sí puede matar talentos los concursos de talento, y nos demuestran algo, que el talento es muy frecuente, y qué bueno que más personas toquen mucho, porque sacaremos a mejores verdaderos guitarristas o verdaderos violinistas de allí, pero no a todos, el talento a veces no basta. Ahora, Dave Grohl, si lo dice Dave Grohl, pues claro, lo más probable es que tenga razón.